saludar al doctor Juan Pablo Camargo. Él es internista, neumólogo y epidemiólogo clínico en una destacada trayectoria en el tratamiento y cuidado de pacientes con enfermedades respiratorias. Actualmente forma parte del equipo del programa de cáncer de pulmón en el Hospital Central de la Policía. Doctor Camargo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes a ti, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan a esta hora. Doctor Juan Pablo, mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención del cáncer de pulmón y es que la gente siempre pensaría que cáncer de pulmón le da a la persona que fuma. Yo quisiera que usted nos contara un poco acerca de cómo hace uno para saber, doctor, que puede llegar a tener un cáncer de pulmón. Bueno, pues el principal factor de riesgo, es decir, más o menos más del 80% del cáncer de pulmón se relaciona con tabaquismo. Ese 20% que queda allí, y es el que hemos visto en aumento en los últimos años, está relacionado por varios factores. Uno, la genética, que está relacionada con los antecedentes familiares, es decir, la probabilidad de que haya cáncer de pulmón en el hijo de un paciente que tuvo cáncer de pulmón se eleva a 3.5 veces. Es decir, que el antecedente familiar juega parte de esto. Segundo, más o menos el 1 a 8%, eso depende del país donde esté la estadística, y aquí me das un poquito en lo que se tiene en Asia. El factor ambiental, es decir, el aumento de la contaminación ambiental, y esto asociadamente con los factores de calentamiento global, han aumentado la prevalencia de cáncer de pulmón. Otro factor de riesgo que hay que tener en cuenta son los ocupacionales. Entonces, por ejemplo, pacientes o personas que trabajen en minas, exposición al asbesto. En nuestro país no tanto, pero en otros países el estaño o el radón, pues se relacionan con un aumento de la probabilidad de tener cáncer de pulmón. Entonces, cualquier de estas sustancias químicas aumentan la probabilidad sin tener el antecedente de tabaquismo directo. Y tener en cuenta ese 80% hay un porcentaje que también está asociado al tabaquismo de segunda mano, es del tabaquismo pasivo, porque muchas veces el hombre fuma o la mujer fuma y termina con cáncer de pulmón la pareja. Y esa exposición por tabaquismo pasivo también se relaciona con la probabilidad de cáncer de pulmón. Entonces, como ves, son muchos factores de riesgo. También se ha descrito como en otros cánceres, la alimentación inadecuada también aumenta la probabilidad de tener ese tipo de cáncer y de otro tipo de cáncer. Sí, doctor, usted que habla ahorita del tabaquismo, ¿cuánto tiempo debe llevar uno fumando durante la vida para poder desarrollar un cáncer de pulmón? Quiero decir, ¿qué tan recurrente tiene que ser la fumada para que uno tenga cáncer de pulmón? ¿Durante cuánto tiempo? Muy buena pregunta, y en eso se basa por ejemplo, la detección temprana en Colombia o a nivel mundial, según las recomendaciones de las diferentes sociedades. Se tiene en cuenta que más o menos una persona que fume, esto es un cálculo que se hace, pero si tú te fumas más o menos un paquete diario, en un tiempo entre 5 a 10 años, ya aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón. ¿Y cuánto tiempo puede tener ese riesgo? Hasta 20 años después de dejar de fumar. Es decir, que la mínima exposición al tabaco, pero en corto tiempo o en mucho tiempo, se relaciona con la enfermedad. Y pues no solo el cigarrillo en este contexto, sino sabemos que se relaciona con otro tipo de cáncer, gastrointestinales, piel, de cabeza y cuello. Entonces el tabaquismo, como sí, es un factor muy importante, y como te digo, 20 años, incluso después de dejar de fumar, tiene el riesgo el paciente de tener cáncer de pulmón. Pero doctor, cuando uno le empieza, por ejemplo, esa tos fuerte, y uno oye muchas veces a las personas adultas que tosen fuertísimo, uno diría, bueno, pues esta persona, ¿será que tiene un problema de cáncer de pulmón o tendrá algo en los pulmones? Mi pregunta para usted es, doctor, ¿toser es sinónimo de que puede haber algo en los pulmones? Sí, es una manifestación de alguna enfermedad a nivel tanto pulmonar como de vía aérea superior. Todo, como en medicina, se basa desde los factores de riesgo, el tiempo de evolución, ¿sí? Y por ejemplo, si nos vamos específicamente a lo que hablábamos del tabaquismo, un paciente que fumó no solo tiene riesgo de cáncer, sino de otro tipo de enfermedades, como la conocida la EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
otro tipo de enfermedades intersticiales, es decir, ellas también se relacionan con tos. Entonces, todo depende de la manifestación clínica, el tiempo y los factores. Sin embargo, algo característico, por ejemplo, hablando hoy específicamente de cáncer de pulmón, es que las manifestaciones clínicas, si no hay enfermedad como las que yo te expliqué anteriormente, las manifestaciones, así como en todo tipo de cáncer, pueden ser tardías. Es decir, cuando hay tos en un paciente sin enfermedad pulmonar previa y que tiene cáncer de pulmón, la tos es una manifestación ya de enfermedad avanzada, desafortunadamente. Entonces, ese es el gran problema en el mundo, y por lo cual el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte de todos los tipos de cáncer en el mundo al 2024. Doctor, ahí está Judy, que tiene una pregunta para usted. Judy, adelante. Judy, ¿me escucha? Sí, muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cuál es su pregunta? Adelante. Bien, gracias al señor. Mi pregunta para el médico es, las personas que trabajan en las gasolineras tienen problemas para los pulmones, y acá que estamos en el Valle del Cauca, la quema de la caña, que cae mucha pavesa, ¿también afecta? Muchas gracias. La pregunta, gracias a ti por la pregunta, pues específicamente, incluso de los factores de riesgo descritos para cáncer de pulmón está el diésel, exposiciones a concentraciones altas de diésel, ¿no? Y por eso la recomendación de protección en cualquier tipo de labores donde tengan exposición a químicos, de la protección adecuada de la vía aérea superior. En cuanto a la segunda pregunta de la quema de caña, pues no específicamente a cáncer de pulmón, pero sí se relaciona con enfermedades obstructivas en el futuro. Incluso tenemos muchos pacientes precisamente del Valle del Cauca con enfermedades obstructivas que tienen un nombre específico relacionado a este tipo de labor. Por eso todas las enfermedades exposicionales laborales, la prevención en flores, por ejemplo, es la utilización de métodos de protección a nivel facial para evitar la probabilidad de enfermedad obstructiva como tal. Pero específicamente el tema de hoy del cáncer, sí hay estudios del diésel como tal en la probabilidad de aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, obviamente exposiciones altas. Doctor, a la hora de uno tener algún tipo de problema en el pulmón, por ejemplo, una persona que haya tenido un coágulo en el pulmón o que tenga problemas al respirar o que simplemente desde chiquito no se le desarrolló bien un pulmón y el otro sí, ¿estas personas son más propensas a sufrir cáncer de pulmón o nada tendría que ver? En cuanto a los trombos en el pulmón, no tiene relación específica que vaya a producir cáncer de pulmón. Sí, el tener cáncer de pulmón o otro tipo de cáncer sí aumenta la probabilidad de hacer trombos en el pulmón, ¿ok? O sea, eso se llama hipercoagulabilidad asociada a cáncer, y eso se da en todos los tipos de cáncer, unos más que otros, pero pulmón específicamente tiene una mayor probabilidad de hacer trombos, y eso lo vemos mucho con nuestros pacientes. Tenemos más o menos el 18% de los pacientes que tenemos tienen enfermedad trombótica asociada. Y en cuanto a la segunda afirmación o la segunda pregunta, los niños que tienen o antecedente de alteración del desarrollo pulmonar no tienen aumento de la probabilidad de cáncer de pulmón, pero sí de otras enfermedades respiratorias. Ahora, la exposición del niño, o sea, que los papás fumen tanto en el embarazo como durante el desarrollo, sí aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón. Y esto lo hemos visto en casos de pacientes de 35, 40 años con cáncer de pulmón sin antecedentes que hayan fumado, pero sí los padres fumaron tanto en la gestación como en la lactancia. Entonces ahí se ve la relación directa con los carcinógenos del cigarrillo. Carlos, ¿usted de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Buenas tardes, aquí de Cajicá. ¿Y cuál es su pregunta? Adelante. Gracias. Mira, la pregunta es la siguiente, doctor. Tenemos un familiar que trabaja en Las Flores y ella se ha visto demasiado enferma, ella tiene apenas 42 años. Escuché que dijo algo relacionado con Las Flores. ¿Tiene que ver el tema de químicos y el trabajar en esta labor para el tema de cáncer en el pulmón?
Buena pregunta. Específicamente con el cáncer de pulmón, no. Bueno, algunos cancerígenos sí están asociados a los métodos de insecticidas para prevenir el daño de las mismas, pero la labor como tal sí se asocia con aumento de la hipersensibilidad bronquial, es decir, casi asma. Es decir, hay un gran porcentaje de los trabajadores en flores, tanto por la exposición a la flor, al polen como tal, como los químicos asociados, que aumenta la probabilidad de enfermedades hiperreactivas como el asma. En cuanto al cáncer, hay datos, pero lo que pasa es que los cultivos de flores en nuestro país en la mayoría están muy legislados en la protección de estos químicos y en general. Entonces la probabilidad de cáncer se ha disminuido con respecto a los años 70, los años 80. Pero si yo soy sensible de la vía respiratoria, por ejemplo al polen, y no solo pasa en el cultivo de flores, sino puedo tener unas flores en la casa y ser hiperreactivo a eso, o sea, ser alérgico, o tener un gato y ser alérgico, esto aumenta la probabilidad de obstrucción bronquial. Nosotros en otro programa de asma que manejamos con algunos colegas vemos que en los cultivos de flores sí se ha disminuido muchísimo esa probabilidad de asma hiperreactiva con las medidas de protección, recuerdo, como les comentaba anteriormente, a nivel facial, que eso sí se asocia con la disminución de la probabilidad de enfermedades respiratorias, no solo en el cultivo de flores, sino en las demás enfermedades ocupacionales que se describen en la literatura y en neumología. Vea, doctor, imagínese que yo tuve, mi abuela fumaba desde los 12 años, ¿no? Y mi abuela muere de cáncer de páncreas y sus pulmones estuvieron hasta el último día. Y uno diría, pero qué cosa tan rara si esa señora se fumaba una cajetilla de cigarrillos al día. Desde los 12 años, muere a los 78. Pues lo lógico habría sido, uno pensaría que muere de cáncer de pulmón y no de cáncer de páncreas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos fumadores que no les pasa nada, doctor? Pues, pero mira que le dio cáncer de páncreas y el cáncer de páncreas sí tiene relación con tabaquismo. Curiosamente, o sea, de 10 personas que fuman, 4 hacen enfermedad, curiosamente. Pero esas, de 10 personas que fuman, 9 hacen enfermedad coronaria. Y de 10 personas que fuman, 7 hacen otro tipo de cáncer. Es decir que no solo es una manifestación del cáncer como tal, como te digo, la prevalencia no podría ser tan alta, pero pues obviamente sí es alta, porque todo lo que sea más del 10% es alto. Pero mira que el cáncer de páncreas sí tiene una relación igual que en el tabaquí, que en el pulmón, el cigarrillo y cáncer de páncreas, el antecedente familiar y cáncer de páncreas, exposición a sustancias químicas y cáncer de páncreas. Entonces sí hay una relación. Eso me dicen muchos los pacientes, porque dice que mi esposo fumó toda la vida y la enferma soy yo. Pero el esposo se ha infartado 4 veces, entonces sí hubo efecto del cigarrillo. Entonces, incluso los cánceres vasocelulares que parecerían algo leve a nivel de piel tienen, aparte de la exposición solar, una relación con el tabaquismo. Entonces, el tabaco como tal, y hoy en día el vapeo ya tiene estudios que muestran una asociación de esas sustancias químicas no solo con el cáncer de pulmón, sino con otros tipos de cáncer y con enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de mortalidad en el mundo. Doctor, ¿qué tan letal es el cáncer de pulmón y el tratamiento qué tan largo puede ser? Y es además fácil reconocerlo, diagnosticarlo a una edad temprana. Quiero decir, ¿los síntomas se empiezan a ver rápido o es algo que ya se empieza a notar, como la mayoría de cánceres, se empieza a notar cuando ya están muy avanzados? De acuerdo con tu última afirmación. Desafortunadamente, por ejemplo, de estadísticas de Globocana al 2022 hay 20 millones de diagnósticos nuevos de cáncer en el mundo. Más o menos 10 millones de esos mueren, ¿sí? Y de esos que mueren, el 18% es asociado a cáncer de pulmón. O sea, la prevalencia es alta y es por eso mismo que tú acabas de decir. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes llegan en estadios avanzados, estadios 3 a 4. Es decir, ya con metástasis al otro pulmón o metástasis a otros órganos como cerebro, hígado, a nivel óseo, ¿sí? Entonces, la sobrevida, por ejemplo, de un paciente de estadio 4 a 5 años es como el 5% aproximadamente. Si lo llegáramos a diagnosticar en fases tempranas, estadio 1, estadio 2, si es posible, pues esa sobrevida a 5 años estaría más o menos un 50%, o sea, la diferencia es abismal. Lo que tú
Entonces, con estas estadísticas que te doy, pues la mortalidad es alta y por eso es la causa de muerte más importante en el mundo, y es la cuarta, quinta en Colombia en cuanto al tipo a los cánceres. Entonces se relaciona básicamente con la detección temprana. Entonces, y aprovecho el momento porque la detección temprana, y es las campañas que estamos haciendo nosotros, y por ejemplo la Asociación Colombiana de Neumología y la Asociación Colombiana de Oncología, y en general todas las sociedades, es la detección temprana, así como hacemos en mama, como hacemos en cáncer en cervix, en general todo tipo de cáncer. Entonces, buscar esos pacientes que tienen alto riesgo. ¿Y cuáles son en este momento los que más fácil detectamos? Los que tienen antecedente de tabaquismo o que tienen un antecedente familiar. Y a este tipo de pacientes lo que recomendamos es que si tienen un índice de paquete de año, que yo más o menos te nombré eso ahorita, más de 20, entonces son hacerles un TAC de baja dosis, una tomografía de tórax a baja dosis más o menos cada año, para tratar de buscar de manera temprana ese tipo de cáncer. Y eso es lo que se ha visto en Estados Unidos. Al hacer esto, y en general en el mundo, detectamos más rápido el cáncer de pulmón, y pues el tratamiento quirúrgico, que es muchas veces curativo, pues disminuye la mortalidad. En cuanto al tiempo de tratamiento, sí depende del tipo de cáncer, ¿sí? Hay dos tipos en general, que es de célula pequeña y no pequeña, y los de célula no pequeña se dividen en varios grupos. Entonces, el pronóstico depende del tipo de cáncer y también de si tiene o no algunas mutaciones, que hoy en día, afortunadamente, la brecha de tratamiento para cáncer de pulmón cambió desde hace unos 7, 8 años. O sea, los tratamientos de cáncer de pulmón hoy en día han mejorado la sobrevida de una manera increíble en algunos pacientes que tienen unas mutaciones específicas. Entonces, esto ha revolucionado el cáncer de pulmón y en general otros tipos de cáncer. Entonces, hemos mejorado la sobrevida. Sin embargo, el mensaje es, pues, a la comunidad médica y en general a buscar esas poblaciones de riesgo para tamizarlas, es decir, hacer screening con tomografía en este caso para detectar casos en estadio 1. Bueno, doctor Juan Pablo, entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros que estamos, gracias a Dios, en este momento sanos y salvos? Porque es que muchas veces uno ya se pone a las pilas es cuando llega el diagnóstico, ¿no? Desde hoy, ¿qué podríamos llegar a ser las personas que nunca hemos tenido un problema de pulmón y que no quisiéramos tenerlo? Bueno, básicamente la recomendación es todas las medidas en general que hacemos para prevención cardiovascular, es hacer ejercicio, una dieta sana, es decir, baja en calorías si es posible, ¿sí? Dormir bien y el consumo de agua en altas cantidades funciona si no hay una enfermedad cardíaca de base. Algunas veces también está escrito, no fumar, que es algo importante, no vapear, no cigarrillo electrónico. En Colombia más o menos las estadísticas hablan que un 12.1% de la población fuma, pero yo creo que está en su registro, yo creo que es más. Eso es lo importante. Y si tenemos un factor exposicional claro, es decir, trabajamos en un centro con alta contaminación, pues hacer todas las medidas que las fábricas deberían hacer en cuanto a la protección de las vías respiratorias. Y algo que ya son las políticas más de gobierno y de salud pública, obviamente como lo hacen en Bogotá, el control de los niveles de contaminación, o como lo hacen en Medellín, de prevención en esos momentos, de tratar de no ir a trabajar si es posible, o no mandar a los niños a estudiar si es posible, según las reglamentaciones o los niveles de contaminación, dependiendo del distrito capital o en general de la nación, que es muy importante para disminuir la probabilidad de enfermedad respiratoria. Doctor, yo quería preguntarle ahí una duda que me surgió. ¿Es posible limpiar los pulmones? ¿A qué me refiero? Digamos, uno puede limpiar el intestino, uno puede limpiar el hígado, uno puede desintoxicarse, pero los pulmones, ¿se puede? Desafortunadamente, cuando hay una alteración pulmonar, por ejemplo asociada a tabaco, que es como lo que más hemos hablado ahí, la función pulmonar sí disminuye y cae de una manera importante. Estamos hablando de un 15 o un 20% que normalmente cae con los años. Después de los 50, esto se puede triplicar a más o menos a 100 mililitros año, por ejemplo, cuando fuma. Pero si deja de fumar, por lo menos sí disminuye 3 veces la probabilidad de enfermedad. Es decir, y esto a 10 a 20 años, es decir, a largo plazo. Entonces, en cuanto al tabaco,
se puede hacer eso. En cuanto a limpiar los pulmones, no es posible, ¿no? Al menos que haya una enfermedad específica intersticial, que a veces uno se hace un lavado de los pulmones para mejorarla, ¿sí? Pero como tal, no. Y el pulmón es muy sensible y el bronquio es muy sensible. Cuando hay un daño, la función pulmonar sí decae. Entonces lo importante es tratar de dejar el factor exposicional. Lo vuelvo y repito, buena nutrición, sí, consumo de agua y el ejercicio. El ejercicio sí funciona mucho porque yo puedo mejorar capacidad vital o capacidad respiratoria con el ejercicio. Entonces yo puedo suplir esa pérdida que tuve algunos años por algún problema con ejercicio. Y en caso de los pacientes que tienen enfermedad, nosotros lo hacemos con algo que llamamos rehabilitación pulmonar. Y vemos cómo mejoran esos pacientes su capacidad física. Doctor, también está Miller en la línea. Miller, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Bueno, creo que ya me contestó una pregunta que le voy a hacer, pero la hago. De las dos que tengo, doctor, el ejercicio y más que todo el cardio ayuda a fortalecer los pulmones y también ayudaría a evitar un cáncer. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, señor. Bueno, buenísima la pregunta porque el ejercicio, no solo para el pulmón, sino para en general a nivel cardiovascular, si no hay enfermedad, mejora todos los aspectos, la parte cardíaca y pulmonar. En cuanto a la segunda, sí no previene el cáncer de pulmón como tal, pero sí se relaciona con disminución de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? El ejercicio en general mejora muchas cosas y disminuye algunos factores de crecimiento a nivel que son factores hormonales que aumentan la probabilidad de cáncer. Por ejemplo, hay factores asociados a la insulina que se han asociado con algunos tipos de cáncer en pacientes diabéticos. Con una dieta y ejercicio adecuado pueden disminuir estos factores, es decir, que de manera indirecta pueden disminuir la probabilidad de cáncer. Pues doctor, Bueno, muchísimas... pues, doctor, Ay, vea Carolina, yo ya lo iba a despedir. Yo iba, sí, ya lo voy a despedir. Entonces, bueno, doctor Juan Pablo, le agradezco muchísimo por haber estado aquí en Salud y algo más. Quiero que nos diga en dónde lo pueden contactar los oyentes, doctor Juan Pablo Camargo. Bueno, cualquier cosa con mucho gusto. Nosotros tenemos un programa de cáncer de pulmón y de cesación de tabaco en el Hospital Central de la Policía. Entonces, casi todos los que me conocen también tenemos un programa con otros aseguradores, pero el grande que manejamos específicamente para este tema es en el Hospital Central de la Policía.